Bueno, entonces, ¿se ve todo, se ve más o menos esto? Excelente. Bien. ¿Alguien encararon el práctico 5? Sí. ¿Cómo se define? A ver, dime. No, que quería saber si podían explicar estructuras, porque no me he casado. Para eso estamos acá. Así, ¿cómo se define una estructura? No forma parte de la estructura. Vamos a ir a eso. Pero, ¿cómo se define una estructura? Struct. Palabra reservada, struct. A continuación. El nombre. ¿Y adentro qué va? Los elementos definidos. ¿Podemos llamarlo elementos? ¿Podemos llamarlo miembros? ¡No! Ya vas a llegar a programación 2 y vas a decir, ¿what? Así. Sí, ¿qué? ¿Por qué? Basta de objetos, basta. Lo que va acá adentro es lo que define la información que va a contener la estructura. Vamos a poner un int x y un int y. Ahora, Cierro llave, punto y coma. Pero también puedo poner type. ¿cómo se usa esto? Ya vamos a ir a eso. Se accede como punto X. Espera. Vamos a ver primero lo primero. Vamos acá en el main. Vamos a llamar acá main. ¿Cómo declaro una variable de esto? Struct punto y nombre de la variable. Entonces la estructura se llama main. Ahora sí. Claro. Struct. Punto. Vamos a llamarlo coordenada. Coordenada 1. Esto es una estructura que nosotros hemos definido como punto que tiene una X y una Y. Lindo poner práctica. Esto es lo único, o sea, las estructuras, esto es lo único que hacen. Bajo un nombre, agrupan cosas, agrupan otros tipos de datos. Dos cosas que creo que no hemos visto, pero pueden ser interesantes. ¿Puede ir una estructura acá adentro? Sí, se llama la unidad. No estrictamente, pero, o sea, anidada sería si fuese otro punto. Pero de otra estructura. Sí, ok. Yo puedo... Puede decir, puede ir esta misma o puede ir otra. Recursividad de estructura. No, la semana que viene, la semana que viene, ¿eh? Porque las cosas más interesantes aparecen con esto y las funciones. Entonces, tenemos acá un punto, una estructura punto, que la utilizamos de esta manera. ¿Cómo se inicializa una estructura de este tipo? Había 3 formas distintas de inicializarlas. La de typedef creo que me acuerdo. No, inicializar, ¿eh? Inicializar. No, esto era cuando no estaba. Un falso Sí. verde. La colimba. Parcial física. Sí, esto es. No. Ese es un problema mío. No, menos 12, alto auto. Los repuestos son baratos. Trova acá. ¿Cómo se inicializa esto? Llaves. Llaves. Valor. Y los valores. Llaves. Esta es una forma. Otra forma. Punto X. Llave igual. Y acá ven igual.
Punto X. ¿Qué más? Ah, y la flechita. Igual. No, el guión medio con pero eso más, es puntero. con mayor S. ¿Eso? Eso es puntero. Ahí está relacionado con las estructuras y con los punteros, pero no recuerdo que esté acá. Así, ¿en qué se fijen en el apunte? ¿Cuál es la inicialización explícita de las estructuras? ¿No sería el nombre punto X? Esta es una forma, ¿eh? Pero lo que va acá... tengo severas dudas. Martín, en el primer renglón violeta, vos le asignás los valores y va por orden que están declarados. Sí. Perdón, no, en el que... Sí, sí, sí. Esto, vamos a poner acá, es X y esto es Y. Van en orden. Pero ahí ya no lo están inicializando. ¿A cuál? Asignándole los valores a X y a Y. Esta es una inicialización correcta, pero esta es otra forma de inicializar. En esta estructura hay dos cosas, hay dos miembros, y digamos que son triviales esos miembros. Pero si empiezan a tener otras estructuras, empiezan a tener así como un tablero de juego. No sé, ya lo terminé, no me dice. ¿Cómo? Busquen la otra forma de inicializar. Entre llaves int X, punto y coma, int Y. Eso. Quieren andar revisando Twitter, ¿no? Tinder, no. Así. Super like, super like. Y así también te hago gastar unos pesos. ¿Dónde está la inicialización? Tinder Gold. Yo puse cómo inicializar en struct. No es muy explícito esto. No, pues... Quedará como tarea. Ahí está. Parece tan natural, pero había que confirmarlo. Muy bien. Punto X igual 5, por ejemplo. Punto Y igual 10. Entre llaves. Eso para... Esta es la inicialización explícita, donde X vale 5, Y vale 10. Pero muy importante que acá hay un punto. Ahí también tiene que estar en orden o ya con especificar cada uno. Qué buena pregunta. Ahí si los rotás, va a inicializar los valores que tienen ahí. No sé, va por nombre. Va por nombre. Ya está explícito el nombre, no importa. Ya está explícito el nombre. Va por nombre. Digamos, eviten autoflagelarse poniéndose en otro orden. O sea, de ahí a que las cosas se puedan no significa que deban, como muchísimas cosas en programación. Solo porque pueden no significa que deban. Bien. Hasta acá, la estructura lo único que es un contenedor de otras estructuras. Una carpeta. Una carpetita. Por eso también está asociado con typedef. Ahora, ¿qué es el typedef? La única cosa que hace es, que lo podemos hacer por separado, typedef. Vamos a poner punto .t. ¿Por qué se usa el guión bajo t? Sí, pero específicamente para que no haya dudas de que acá estamos usando algo nosotros. De que ustedes le pueden poner cualquier nombre, pero es para distinguir fuertemente de que nosotros estamos usando un tipo propio. Punto .t, struct punto. Esto es opcional.
ahorra caracteres. En la llamada a esa función, cuando hay más de una estructura, es muy fácil que quede con un bloque muy grande. Es una comodidad. Entonces hay algunos no propios, algunas estructuras no propias. ¿Te acabaste de propios? Sí. Hay un conjunto de, o sea, int, char, float, int, los tipos enteros. Int, short, long, long, dependen del compilador. Históricamente eran 16, int era 16 bits, ahora es 32, etc. Pero dice, ok, yo no importa donde sea que esté ejecutando esto, yo necesito que tenga un tamaño específico. Hay una cosa que se llama uint 8. Número entero sin signo de 8 bits. No me acuerdo exactamente, este guión bajo me parece que no va. Pero esto seguro que va. Hay tipos específicos para este tipo de cosas. ¿Con guión más? También, o sea, uint 8, uint 16, uint 32, uint 64 y no sé si hay 128. Puede ser que haya. Y el long tiene 64 meses. No, puede ser 128, long. Porque long son doble de 32. Más o menos. Lo que pasa es que esto te ahorra un unsigned long int en un uint 64 o un uint 128. Hay tipos. El tipo de archivo que vamos a ver, creo que este miércoles o el otro. Y uno puede usar esta sintaxis. Type def. Pepito. Uno le puede dar un nombre a cualquier tipo, incluyendo los del sistema. Vamos a crear un Pepito. ¿Chocolate? No. Más. Unsigned chocolate. 256 también. ¡Fua! Ese es un número lindo. El typedef se utiliza para compactar la sintaxis. Una cosa así no tiene mucho sentido. Pues tenemos un unsigned long int y tal vez sí, aunque sea más conveniente usar lo que ya están. Para las estructuras es el uso típico. Tan típico que se superpone con esto. ¿Cómo es la definición de estructura con el typedef integrado? Le agregas el typedef adelante. Typedef.text. Y es un detalle muy importante. Type. Es el queme general. ¿Eh? Es la ansiedad de no chocar con autos. Ay, por favor. Ganan al fantasma. El camión con el triángulo de Mythbusters. Typedef, struct. ¿Esto va? Y acá vamos a poner punto t. Eso te iba a preguntar. Si eso iba ahí o entre typedef y struct. Esto es el nombre de la estructura. Lo que está en negro sigue siendo parte de la estructura. Cuando ustedes usan el typedef directamente, esto puede no estar. Eso es una estructura anónima. Sin embargo, si ustedes necesitan usar el punto adentro de esto, no pueden usar acá porque a este punto, en esta línea, el nombre punto .t no es conocido, pero sí el que está acá. Si ustedes tienen por alguna razón, el próximo práctico, que usar la estructura dentro de la estructura, van a tener que hacer struct punto, por ejemplo, origen. Si tienen que usar la estructura adentro de la misma estructura, van a tener que usarlo a través de struct punto, porque el punto t no existe. Entonces puedes poner varias estructuras adentro de una estructura y así. Este es el caso más rebuscado, que es la misma estructura adentro. Wow. Las otras estructuras vos las definís arriba y ya está. Está bien.
Y adentro de esa estructura hay varias estructuras. A eso Se pueden presentar problemas si tenés varias estructuras. O sea, es lo mismo que los prototipos de las funciones. Cumple la misma función. Pero ahí no te queda como un bucle infinito de estructuras. No. Porque ese es tu origen adentro tiene un struct.origen y int x y Probablemente sí. Probablemente sí. Ah, entonces sí. Igual, cuando empecemos a ver cosas así con asterisco acá, no te preocupes que se usa muchísimo. O sea, tu preocupación es válida, pero se usa. Que la misma estructura vaya a sí misma. Y por eso tiene este uso en particular, de que lo uses con su nombre completo en lugar de usar el nombre que definimos abreviado. Y esto se utiliza punto t cort c y lo que sea. ¿Estamos bien o no estamos bien? Pues hasta acá no hay nada raro. O sea, no hay nada ajeno a la declaración de variables como cualquier otra cosa, salvo la inicialización que tiene así como detalles curiosos. En memoria, los miembros de la estructura son consecutivos, son contiguos. Y el tamaño en memoria de esta estructura, sin esto acá, ocupa 2 int, que es la suma de estas dos cosas. No creo que lo veamos. Solo 2 int. Una vacía, no para ocupa ella espacio. misma no se guarda. No. Claro, es como una, pero no guarda. En C, la única cosa que... o sea, el principio guía de C es la eficiencia. Es como un arreglo. En la memoria. Exactamente. Es como un arreglo. La eficiencia a costa de todo. Para bien, va a ser de vuelta. Para bien y para mal, ¿no? Porque después entender qué está pasando es como... Si yo defino una función con un punto como argumento, ¿cómo pasa ese punto? Un punto como copia, un carácter. Como x. Sí, que me complica las cosas. No entiendo nada. El repeater, tenés una función que sea void sumar. En realidad vamos a hacer una cosa más divertida. Desplazar. La distancia. No, pero, no porque o sea, es un muy lindo ejercicio, pero no necesitas punteros. Desplazar. Tenemos un punto y tenemos, no que punto y coma, y tenemos vamos a sumar, como desplazarlo en un eje. Int x desplazado. ¿Qué significa esto? ¿Funcionaría esta función planteada de esta manera? Voy a desplazar punto t a y una coordenada de lo que vamos a desplazar ese punto en x. ¿Qué les parece? Que ese Miguelito. Llegaste justo a tiempo, porque recién empezó. El tránsito estaba. No, fatal. A sería el objeto, ¿no? Hasta nivel que modifica. Una estructura. No nos adelantemos de materia. O sea, vas a modificar A según el entero X. ¿Hasta ahí? Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se llama? Una suma.
A.x es igual O sea, a- esto acá adentro va a ser a punto x igual a punto x más xd. Y en el main tenemos una llamada, o sea, esto imagínense que es un paréntesis porque no me da el espacio del pizarrón, pero en el main tenemos, llamamos desplazar, con coordenada, con coord, con este, y llamarlo en 10. Si acá tenemos una que sea imprimir, ¿no? Mostrar la estructura. O un printf, un printf del miembro X de coord. ¿Qué mostraría? Solo por ¿Querés imprimir? Y sí, es la que estoy modificando acá. imprimir int a.is. O sea, porcentaje de. Sí, ese sería imprimir, ¿no? Ah, me está preguntando. ¿Qué imprimir? ¿Qué imprime? ¿O qué se mostraría? No es lo Tenemos que- una función. X más lo que vos le cargaste. ¿Quién da más? O sea, Creo que sí. tenemos, Pero se está preguntando porque no es el ¿Qué va a ser más incentivo? Pero no debe ser eso. dijimos que x vale 0, o sea, este sería x igual 10 o x igual 0 u otra cosa. Si me dejan leer. Claro, vos al X de punto de A le sumaste lo que entró, el XD, que en este caso sería 10. Y vos tenías, ¿cuánto era? ¿Qué valía en un principio? ¿Cero? Sí, 0. 0, porque es este, voy a borrar el resto, las otras estructuras. Este. Vale, serio. Entonces, 10. X/0. Ahí. Ah, es la que. Qué pregunta de parcial, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué estás imprimiendo? Imprimir muestra XY de lo que le pasás, de lo que le pasás. X es igual a X más 10. 10-1, No. Ah. Depende de qué quieras imprimir. ¿Estás imprimiendo X o todo? O A. No, está imprimiendo X de. vamos a completar esto porque A.X imprime 10. esto, imprimir recibe una estructura, coord. O sea, imprime el parámetro de. ¿Pero qué muestra imprimir? Siendo que imprimir muestra una estructura completa. Cero. Pero no modifica el valor de 10. ¿De qué forma viajan los argumentos en C? Por copia. ¿Dónde hay punteros acá? La estructura viaja una copia, hacemos lo que queramos hacer, pero esto de acá es una copia. Funcionan igual que las variables tradicionales. Guarda la tosca. O sea, la copia muere cuando termina la función. Si no almacenas, claro, el retorno en algún lado, los cambios. Puntualmente, sí, pero haría falta retornar un punto T. Totalmente válido. Es más, es mucho más fácil trabajar con, digamos, o sea, es mucho más fácil pensar que la información entra, pasa, se aplica la operación y se retorna. Claro. Digamos que el flujo de información es mucho más claro. Después podemos meter punteros y hacer las cosas, entrar por cualquier lado y hacer las cosas de cualquier forma. Es otro tema. ¿Hay posibilidades de retornar una estructura completa desde una función? Y esto, sí. De hecho, ya Mira, con Void hasta que googleé y vi que podía retornar estructura. Sí, podés retornar Entonces, estructura todo completa. Y cambié el tipo de retorno. Y el tipo de función es el tipo de datos infinito. De hacer de hecho, como no vimos punteros, es la única forma de que las funciones hagan lo que tengan que hacer. por video. Muy bueno con Pinterest. Por eso
decía, no hace falta ser puntero. No, pero quería probar. Es. ¿Estamos? Aparte es mucho, a veces es mucho. ¿Cómo estamos ahí que estamos más...? Ahora sí. La alarma de tu auto. No. Sí, lo único que me falta. Pero igual sería alarma más de bocina, no alarma literal. Es más como de boliche. Era una tumba. La ponía sonando otra vez. ¿Qué más? ¿Qué más vimos el miércoles pasado? Matrices. Matrices con structs, las dos. Sí, señor. Ese es parte del ejercicio de Tatetí. Sí. Bien. ¿Alguna duda de estructuras? Miren que le vamos a dar uso intenso. Igual. Y cuando se meten los punteros se va todo al diablo. Cuando metemos punteros, todo se va a null. Hablando con propiedad. Es la única forma de retornar varias variables sin usar punteros. Good choice. Como diría el de Emotional Damage. Good choice. Good choice. Muy importante, en particular con la división lenta que se extra en esto. ¿Qué pasa si ustedes hacen una estructura que tiene dividendo, divisor, cociente y resto? ¿Qué pasa si ustedes hacen una estructura que tiene dividendo, divisor, cociente y resto? Van a tener dos valores que no usan a la entrada y dos valores que no usan a la salida. No tiene sentido. Lo que la operación necesita dividendo y divisor, y esa operación da como resultado el cociente y el resto. Son dos cosas separadas. Puede hacer una estructura de entrada y una estructura de salida. Y que tienen que hacer una estructura de entrada y de salida. Cuando hay... O sea, y hay una cosa que ustedes que no han visto, o sea, que no han conectado aún. Pueden hacer una matriz con estructuras. O un arreglo de estructuras. Y el arreglo de estructuras va a ser la base de una práctica así. De rechupete. Su propio gestor de memoria. Tiene pinta de local, pero. No. ¿No están subidas? Exactamente. Cuánta maldad. Las estructuras se pueden definir globalmente. Porque el tema es. ¿Globalmente a qué? Porque después como las. Globalmente Fuera del main. ¿qué estás se van fuera del main? Pueden ser unas Pará. funciones. Vos me decís, ¿esto o esto? Esto. Eso va fuera del main. Lo que no va fuera del main, técnicamente es posible, es declarar variables fuera del main. Esas son variables globales que tienen algunas características, pero ¿por qué no vamos a ver o usar variables globales? Hacen que documentar y probar que su programa funcione más difícil, porque hay información que entra de costado. Es mucho más fácil pensar las cosas cuando la información entra de un lado y sale por otro. Y como mucho con punteros, entra y sale por el mismo lado, pero son dos puntos nada más. Son dos puntos de entrada de información. ¿Y cómo se documentan las estructuras? ¿Cómo se documentan las estructuras? Se documenta la estructura. ¿Y el asterisco? ¿Qué asterisco? Para documentar. Y si definís un tipo también ponés. Hay una forma que es con bloque arriba, pero vamos a ser pragmáticos. O sea, digamos, acá arriba
sea, documentamos sobre la... Sarasa. Sí, lo mismo que O sea, la función. esto es Sarasa y acá adentro es qué es cada uno. Para no tener que estar duplicando atributo X es... No. A continuación, y hagámoslo más fácil. Se nota que los he flagelado con la documentación, que lo tiró. Con el... Un solo retorno por función, ustedes lo van a sufrir, pero es sumamente interesante pensar las cosas con un solo punto de salida. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me pasó en el TTP que si vos tenías varios retornos posibles, una vez que retornabas, por ejemplo, el de Chiquiel se había ganado. Una vez que retornabas ya está. Los demás ya no los... Es que es una bandera. Bueno, entonces tuve que hacer una bandera. Y yo también. Además de la de retorno. Claro, retorno false y después poner retorno false. Claro, exactamente. Pero intenté comparar antes. O sea, Y si lo hacías con 4 retornos, era como... Ya está, listo. Termina y... y los break lo mismo. Sí, los breaks me los arrancaron en introducción. A mí me encantaban. No, ¿qué es esto? El único que les puedo creer que es un poco más difícil de extraer son los continue. Cuando... No sé. Cuando decís, no tengo nada más para hacer en este lazo, vamos al siguiente. Es parecido al break, Es como un break, pero sigue. Pero sí. El break rompe todo. corta ese lazo hacia el siguiente. El break sale completamente del lazo. Tenés manzana, pera, banana y si decís continuo Pará, pera, vos tenés un if, supongamos. No, un while. Y adentro, Un while, sí. Y adentro tenés dos whiles. Termina el primero, va el otro y vuelve. ¿Sí? Si vos pones un break, tenés este y esto. Pones un break acá. ¿Sale de este o sale de todo? Sale del que está más adentro. O sea, sale del que está. ¿Y el continuo entonces? De ese mismo lazo va a la siguiente vuelta. Si vos tenés sale de la vuelta. todo esto, como todo este es tu bloque de instrucciones. Acá tenés un continue, hace así. Se saltea todo esto. Claro. El break rompe y sale. El break hace así. Está bueno, lo vas a usar. No. Está bueno, pero no. ¿Cómo se llama? La tecnología prohibida. ¿Qué más? ¿Qué más? Una cosa muy divertida es cuando estas cosas se combinan con arreglos y matrices. Tener una, o sea, miren que redundante y divertido. Tener una matriz de punto no tiene ningún sentido. Porque ya cada coordenada es como si fuese el XY. Esa información está metida dentro de cada cosa. Ahora, si esto fuese algo como más un píxel, un valor rojo, verde, azul, dentro de esa matriz tiene una imagen. Así. Eso combinado con archivo. Hardcore también. Las rutinas para trabajar con gráficos son, digamos, ásperas. Una pregunta. ¿Hay alguna manera de combinar estructuras? ¿Cómo qué? Por ejemplo, tenés, no sé, un personaje, ¿no? Y después tenés los personajes enemigos. ¿Tu vecino? Está yendo, no sé, le picó la duda para hacer un sistema de inventario. Lo que suele suceder una vez que ya empezás a usar estructuras es que vos tenés una estructura para guardar toda la información general, más las estructuras para cada cosa puntual. Una agenda. Tenés la agenda y el contacto. Las dos como estructuras. Porque la estructura es fácil que vos tengas, o sea, que vos cubras los agujeros de C. Los arreglos en C necesitan una información de tamaño. Es muy fácil, como está en la práctica, que vos tengas el bloque de memoria más el tamaño usado. Mucho más fácil. Digamos que cuando vos usas estructuras, te termina conveniendo usarla para todo.
Vos podés tener después múltiples agendas, cada una con su propia lista de contactos adentro, etcétera, 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 etcétera. Una vez que entras, no salís. Pero igual me refería a poner las variables, por ejemplo, imagina que está, no sé, Lo que estaba acá, L y M, y ponerlo ahí, para después usarlo como si hiciese lo mismo. Sería como fusionar el relleno de adentro, básicamente. lo que yo había puesto originalmente acá, que había un struct, Sí. otro punto, digamos. Pero vos tenés que acceder primero a la estructura principal, después a la segunda. Sí, sí. Yo me refiero a que esté directamente ahí. Lo que va a terminar sucediendo, vamos a borrar por ahí un cacho. Voy a ver si logro comprender qué pasa con esto. Como tenemos el punto. Arriba de esto, type def struct pixel int rojo int green, verde, int, no, blue no, azul. Se ve así como chisporrotea la azul. RBA. Esto se llama pixel T. Hay por lo menos 4 formas distintas de armar colores. Está la de red, green, blue, la clásica de los colores primarios que uno conoce, que no son exactamente estos, que el cyan, magenta, después el de HCL, que es tono, luminancia, intensidad, y hay uno más que no me puedo acordar cuál es. Sin considerar la raza. ¿Hexadecimal? Hexadecimal es una forma para representar esto. ¿Se puede cambiar los colores, tipo en el TATT, para el nombre? No, porque no todas las consolas son iguales. Probablemente en tu máquina, pero en cualquier otro lado va a decir y va a decir adiós. Tenemos estas dos estructuras. Vos acá podés poner un píxel T, color. Y nos acercamos a las imágenes. Ahora, como todas las cosas en la vida, chicos, nosotros podemos poner estas tres cosas como al mismo nivel que X y. Pero a nivel código no es lo mismo. Es más fácil trabajar las cosas. Y bueno, lo que atañe al color son funciones y estructuras propias. Lo que hace al posicionamiento, funciones y código propio. Es más, esto podría estar en otra estructura que fusiona un punto y un píxel. Es más fácil de pensar cuando el problema es exclusivamente de los colores y el problema es exclusivamente de la coordenada. Después se fusiona y uno llama funciones de manejo de color y manejo de la posición. Es mucho más fácil tratar esto en términos de desplazamiento, en términos de dibujar una línea trazar una recta entre dos puntos. Y después que esto haga su magia por separado. Es mucho más simple así. Pero creería que esto es lo que me estaba planteando. En pixel de color, ¿qué sería? Uno de esos. Okay. ¿Qué información puede tener múltiple un punto? O sea, podemos delirarnos un rato con esto. Cantidad de rojo, verde y azul. No, pero... Acá tenemos el punto 3D. Este ejemplo no nos permite ir más allá. A ver, ¿qué podemos hacer con un arreglo ahí adentro? Y una cadena.
uno puede tener, yo, porque soy el profe, porque no tengo espacio y porque no me van a entender, lo voy a simplificar. Typedef, struct, contacto. Esto no va acá. Así, tingui. Acá tenemos un char nombre 10. Una consulta. ¿Hay posibilidades de hacer un arreglo en 3 dimensiones? Como acceder a partes de cosas. Puedes hacer una matriz con tres corchetes y suicidarte con eso, porque se pone bastante intenso. Está bien, pero existe. No, sí, con 4, 5, 6. O sea, 3 es lo que más o menos entra en la cabeza. Sí, porque- Después es como... Sí, porque 3 accederías a la posición en la derecha y después la profundidad que hay adentro. O sea, te vas a quedar sin letras I, J, K, y después ¿qué viene? M. MN son otras cosas, en notación matemática son otra cosa. I, J, K, y después I prima, J prima, K prima, no. Por eso. O sea que existen en 3 dimensiones. No, le puedes dar matraca hasta la cantidad de corchetes que quieras. De ahí es otro problema que sea razonable. No vayamos por ahí. Esto no va acá. Tiro. Decí que esto se centra más en lo que yo hablo y no los demás. Si no, no queda. Antes sí se escuchaba todo. Lo que van a tener que hacer, o sea, ¿cuál es uno de los ejercicios extra? Es el de cadena segura. Typedef, struct, cadena. Vamos a poner acá un char, cadena, cad, porque para evitar suicidarnos, máximo, int, largo, int, capacidad. ¿Qué? Para hacer grafos. Es que hay tantas posibilidades de hacer con structs un montón de cosas. No te preocupes que ya vamos a llegar a programación 2 y vas a decir que what the f... Vas a tener que armar una estantería con mate, café, harina y polvito. Ese lo vi. Ese ejercicio lo vi. Tenemos la cadena segura. Nada te impide que vos tengas acá, no está borrado, en lugar de una cadena tradicional, una cadena segura. Cadena T. Tiene que pasar por largo seguro. Nada te impide. Así como nada te impide que vos tengas, ¿qué puede ser? Como múltiples cadenas adentro de esto. Direcciones. Porque sí. Cadena T. Me está haciendo cortocircuito de la cabeza. ¿Tal? Diez direcciones. No sé si ese era lo que estabas pensando. Con la cadena segura es como, bueno, esto ya más o menos sabemos qué es, y lo usamos como valor único o múltiples valores. De momento, y creo que no sé si hasta este miércoles o hasta el próximo miércoles, esto es fijo, definido en tiempo de compilación. Ah, sí. No les va a dejar que sea de otra forma. Sí, eso me pasaba que quería matrices como estaban en los prototipos,
Y te va diciendo, el segundo está diciendo, ¿what? No. Me dice asignarle algo. Asignarle algo. Lo que le podés asignar, lo que pasa es que tiene que estar primero la matriz y después, no, primero las dimensiones y después la matriz, es uno de los parámetros. No lo usa a ciencia cierta, no reserva memoria ni copia como bloque esa dimensión. Lo necesita para hacer unas cuentas, para que vos puedas, o sea, para saber cómo cortar esa secuencia, que ahora vamos a ir a eso. Pues ahora vamos a matrices. ¿Algo más de estructuras? ¿Estamos listos para hacer el práctico 5? Nadie preguntó cómo se accede al color rojo del punto. ¿Cómo se accede al color rojo desde el punto? Al miembro rojo de uno de estos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace el color rojo? Tenemos por acá un Se le asigna 2 condiciones. punto T, P. ¿Cómo accedemos al rojo a través de P? Pixel de P punto color punto rojo. O, a no ser que esté errando, porque. sería pixel de por el tipo de datos, ¿Por qué píxel? porque se llama pixel de. El tipo. Ese es el tipo. Pero esto es esto y esto es esto. Vamos por los miembros. Entonces, el punto T y lo definís como P. Yo directamente usaba punto T para entrar. Espera, wow. ¿Cómo? Vamos de vuelta. Hacía punto y un bajo T, punto color, punto rojo, por ejemplo. Sin la línea de arriba. Sin la línea de arriba, sin esta y porque está definido así por el typedef. Si no, esto es un struct punto y ahí sí sin el, Estoy hablando con lo de esos igual. Sí, no, así. Así como ¿cachado? bien. ¿Estamos? ¿Cómo estamos por allá? Que había dudas. ¿Cómo están los dibujitos? No, pero estoy prestando atención. Fue como 3 autitos. Sí, no, 2. O sea, uno tiene que ser un R12 o un R4. Alto auto. ¿Estamos o no estamos? Bueno. ¿Querés mate? No sos de mate. No sos de mate, pero... Vemos matriz y era así. Es externo igual la materia. Al discussions. Ah, pues sí, ya no lo sé. Pueden mandar cualquier cosa. O sea, o ticket o manden al off topic, pero también pregunten respuestas, no pasa nada. Bien. ¿Cómo se pasa una matriz en una función? Por parámetro, copia. Todo. Void muestra int alto int ancho int matrix. No me acordaba de esto. ¿Y acá? El primer par de corchetes, ¿qué es?
El chat GPT. Las filas de la Matrix. Estoy probando una cosita. Filas de Matrix. Fila, columna. Sí. Columna sería el ancho. Sí. Una forma muy piola de esto es meter acá directamente este mismo ancho. Ah, que lo toma directamente. No dependan de este ancho. Es simplemente para que el compilador nos diga, ¿de qué me estás hablando? También le pueden pasar una constante ahí. Pero ya que está este valor, al revés esto no funciona, porque el ancho no se conoce. Porque ahí lo metiste. Primero metiste ancho y después metiste. Y después le doy uso. Pero con un define funciona bien. Sí, pero así más mejor. A ver, con cámara. No sé. Ah, Después lo metes en la mano. Después lo demás es todo lo mismo. igual ya entré, pero bueno. Podemos hacer también, o sea, el único par de corchetes que puede ir vacío es el primero. ¿Puede o tiene? No, puede. Puede. O sea, puede generar. Eso es heredado de los arreglos, ¿o no? ¿Cómo profundidad? Ah, que te... Pero, 3 dimensiones. desempana. 3 dimensiones que sobraron de ayer. aunque no esté. ¿Eh? Hay profundidad. No, sí. Vamos a suponer que está también ahí. Lo acabo de meter así de costado, ¿no? Falta ponerlo acá. No, por ahí era para que esto lo digamos. Es una variable global. No. No, aunque son esas cosas. Ahora sí. Con esto tienen para resolver práctico 5. Miren que viene el 6 el miércoles, ¿eh? Está compilando ahí. ¿Cuántas es el tracker que estás por GPT? Está mostrando el código que tiene. ¿Pero qué hace con esto? Eso prueba con Va a probar toda la. Y pero en algún momento el router no te pega una patada y te deja. Chao, boludo. No, porque está probando. probando dato por dato hasta que con el profe. El tema es que La estructura se declara fuera del main. Buffer and main. Sí, pero va fuera del main. 4 millones de dimensiones. Es global. Es una Lo que pasa es que la declaración tiene que ser conocida por... Si vos vas a usar la estructura, que es lo normal, en varias funciones, tiene que ser conocida por las otras funciones. Así que esa estructura probablemente tenga que ir al principio del archivo, además, antes de las funciones. Si no, te va a decir, ¿y esto? ¿De dónde salió? Exactamente. Lo que termina sucediendo es que la estructura del programa termina quedando includes, por Dios, otra vez, include. Después, los define. Estructuras. Funciones. Main. Más o menos. Como así los lineamientos generales de cómo sería la estructura de un programa. Las funciones incluye primero los prototipos si es necesario y abajo las funciones. Creo que en algún momento vamos a ver cómo hacer múltiples archivos, que simplifica muchísimo las cosas. En particular si quieren usar armar una librería de suma de función de... No, pero o sea, operaciones aritméticas lentas, división, todo lo que hicieron antes. Te traes eso y está todo bien. Claro, después directamente la llamas, tenés que declararla. No tengas que hacer un copy-paste brutal, asqueroso. Así que, o sea, en el momento la función, el archivo hace ¡pah! Así, importar módulos sería. es parecido, o sea, conceptualmente es parecido, pero en la práctica es totalmente distinto. Bueno. Quedan 3 prácticos. No. Decía
dice, este número casi seguro cambiará. Dice. Agregando el práctico que el inspirado en que me mandó Agustín. Ese mandáselo a él. No, callate, boludo. Matrices de. A partir de los grafos. Matrices de. ¿Qué es un grafo, vieja? Por eso, no metas ruido con esas cosas que ya vas a llegar a eso, o sea, y lo vas a tener que implementar de punta a punta. No te preocupes por la estructura de datos avanzada, ya vas a llegar a eso. No es avanzado, es una matriz. Que se calme. Ya vas a llegar a eso y vas a decir, Díganle que se calme. no es avanzado. Mira, dice, no tiene idea de lo que está diciendo. De hecho lo van a ver en matemática grafos también. El otro día estaba hablando con el profe, no me puedo acordar cómo se llama. ¿Qué pasó? ¿Está abandonando el barco? ¿Abandona el barco, señor? Te vas a hacer fuerte, porque necesito enchufe. Amarilla. Ahí está funda. Decí que no logra hacer el ruido de éxitos. Cualquier cosa, estamos acá. Sí, por favor. Deja abierto. Que se ventile un poco esto. Veo mucha deuda de prácticos. No se crean que son solo ustedes, ¿eh? ¿Eh? Claro. Es la única forma que se vea. Y con esto se escucha así. Deluxe. Sí, hay uno que mejora el audio, mejora la voz. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con estructuras y matrices? Juegos de lo que se les ocurra. Pueden hacer. O sea, lo más lindo que el ajedrez se puede hacer con una matriz de números. Para ella que sabe jugar ajedrez. Le preguntan a ChatGPT, ay, por favor, me explica cómo, no entiendo. No, pero la clave del ajedrez es el movimiento de las fichas. Vos podés hacer, te puedes hacer un ajedrez de un tablero de 1000 por 1000, que vos tenés tu ejército y te que atacar otra cosa. El cielo es el límite. La batalla naval con archivos para que se jueguen en una batalla naval multiplayer con archivos. Bueno, si no hay más dudas puntuales, del práctico 5, podemos pasar a dudas de 4, 3, 2, 1, 0. Solamente tenemos que hacer el mismo denominador, tenemos que verificar. Tanto como puedas. O sea, hay un montón de cosas. Pero con el mismo denominador. No, tampoco, o sea, está bien, pero tampoco la locura. De hecho, sin simplificar va bien también.